Hola, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos ustedes en esta noche lluviosa, en esta noche que tiene su calorcito especial a pesar de todo, porque nos estamos acompañando y eso ya es una dicha completa, así que estamos felices de estar aquí con ustedes, como siempre compartiendo historias, contándonos muchas cosas que nos van ocurriendo en el día a día y que yo sé que para todos ustedes pueden ser bastante aclaradoras y enriquecedoras y por supuesto para mí sí que es cierto. Un saludo a Kika1900, Mónica Montoya, un abrazo, a Alexa Quintero, Dolly Rueda, Blanca Arango, qué rico verte, Andrea Camargo, a Sande, Luz Marina Ochoa, Daniela Ceballos, Claudia, a Alexi, aquí estás, hombre, don Alejo, qué bueno verte por aquí. Claudia González, María Luisa, J. Estael, Lucía Londoño, Honorina Zuliani, qué bueno saludarlos a todos ustedes. Un abrazo gigante, porque además vamos a tocar un tema que yo creo que va a ser de mucha importancia y creo que nos va a ayudar a aclarar también, como les decía, muchas posturas frente a la vida. Este título suena bastante sugestivo, aquello de pensamientos provocativos, y les contaba la vez pasada cómo alguien me hizo caer en cuenta de eso alguna vez que dicté una charla que tuvo relación con esto, y pues me pareció interesante volver a retomar ese tema. Un saludo muy especial a Cindy, Titirendón, Amecheve, Carlos Mario Tobón. Hacía ratico no te veía por aquí, qué bueno que estés. El caso es que este tema de verdad suele ser algo muy interesante porque pues el título suena hasta medio pretencioso, sugestivo, yo no sé qué más calificativos darle, pero es una maravilla porque de alguna forma nos conecta y nos hace pensar que tenemos en esto una excelente herramienta para manejar muchas cosas de nuestro día a día. Entonces, en la medida en que se van conectando, vamos hablando de cositas bien interesantes respecto al tema. Lo primero que surge cuando estamos hablando de pensamientos provocativos y que sean lo suficientemente provocativos como para pensar que esto sea posible en relación a cambios de posición frente a nuestra vida, pues les quiero decir que la primera pregunta que debería surgir frente a esto es: ¿estamos dispuestos realmente a pensar de una manera diferente? Generalmente estamos envolviéndonos en una serie de dogmas, de paradigmas, de modelos que hemos establecido y frecuentemente son ellos precisamente los que nos frenan, porque no nos dejan ver un poco más allá de lo que nos está mostrando un lenguaje simple, y eso hace que a veces nos olvidemos de que en el lenguaje y en el pensamiento están muchas de las expresiones de lo que estamos viviendo internamente, pero también de lo que podemos cambiar notoriamente. Yo veo, por ejemplo, aquí a Gerson Andrés Parra y veo gente que está en relación, por ejemplo, con la formación de muchas personas en esas labores educativas tan bonitas, y qué rico sería que empezáramos a cambiar un poco nuestro panorama y que empezáramos realmente a cuestionarnos de verdad hasta dónde estamos dispuestos a modificar y a pensar de una manera diferente. Einstein decía: no se pueden resolver los problemas desde la misma mente que los creó. ¿Qué significa eso? Tenemos que cambiar esquemas de pensamientos para poder llegar a cosas, pues yo diría, mucho más profundas y por supuesto a las raíces de tantísimas cosas que vivimos en nuestro día a día y que van haciendo que las nuevas posibilidades nos lleven a observar y a observarnos. Esa parte a veces es un poco compleja y esto lleva también a que por supuesto nos perdamos un poco en el camino y en el ejercicio de tener que mirarnos al espejo y darnos cuenta de que es que el espejo nos está devolviendo una información muy importante. Por lo tanto, esas nuevas posibilidades de observarnos implican que cada uno de nosotros realmente empiece a pensar de manera diferente. Hoy les voy a contar varias historias porque yo creo que con esas historias vamos ilustrándonos de manera distinta, y en esos pensamientos provocativos la pregunta va a ser para ustedes: ¿qué harían en este caso cuando escuchen el relato? ¿Qué pensamientos provocativos generarían para cambiar el panorama
de estas personas. La primera es una paciente de 36 años. Es muy especial porque esta paciente vive muy bien, está muy feliz, todas esas cosas absolutamente ideales. Vive con, un día se deciden irse para Estados Unidos porque a su marido le resulta un trabajo interesante allá, pero ella tiene su empresa acá. Sin embargo, obviamente quiere apoyar al marido en estos procesos. Se va aparentemente bien, obviamente implica un poquitico todo eso que tenemos aún del sueño americano, pero resulta que estando allá, pues ella decide venderlo prácticamente todo acá, a pesar de que ella tenía su empresa acá en Medellín, ¿sí? Y entonces decide que se va con todo, pero estando allá se da cuenta que le queda muy difícil manejar su empresa desde allá y que tiene que estar viniendo continuamente. Pero la primera sorpresa que ella se da o que empieza a sentir, o el sentimiento que empieza a revelarse en ella, es que dice: pucha, llegué a Medellín y no tenía dónde estar porque lo vendí todo y me sentí fuera, ojo a esta expresión, fuera de mi territorio, como si hubiera perdido el territorio, ¿sí? Es muy especial porque eso ya a nosotros nos está hablando de una cosa fundamental, y es que la pérdida del territorio implica pérdida de la energía del primer centro, que es la energía del agua. Pero ella dice y manifiesta claramente: sentí una tristeza, ojo a esto, tristeza profunda cuando llegué a Medellín y no encontré lo que era mío, y eso para mí fue muy significativo. Miren cómo ella lo menciona de esa manera, y la expresión que lleva con estas palabras es tristeza en referencia a sus emociones. Ya los que llevan un ratico saben que la tristeza está, digamos que, codificada desde el pulmón energético, es decir, desde la visión de la medicina tradicional china. Cada órgano tiene una emoción que prima en él, y en este caso, en el riñón es el miedo, en los pulmones es la tristeza, en el corazón las alegrías, en el vaso las obsesiones, en el hígado la ira. ¿Qué ocurre? Que cuando esa tristeza se manifiesta de esa manera, y ojo, bien, esa anotación estuvo bien interesante, cuando esa tristeza hace que se altere la energía del pulmón, el pulmón representa el elemento metal. Para quienes no estén muy relacionados con estos temas, les cuento que tiempo atrás hicimos una serie que está ahí colgada en Instagram TV y en YouTube, que se llamó la serie de los 5 elementos, donde hablamos del agua, de la madera, el fuego, la tierra y el metal. Los invito a que miren eso porque es bien interesante y casi que nos enseña a entender perfectamente cómo manejar nuestra vida a partir de esos 5 elementos. Pues bien, esa tristeza profunda, insisto, que es generada desde el pulmón, significa que el pulmón, que normalmente nutre al riñón o a la energía del agua, el metal nutre al agua, dicen los chinos, pues deja de producirse, y por supuesto el territorio se altera porque el territorio es el riñón. Entonces miren lo importante que está hilándose poco a poco en esta historia. Bien, ella identifica esto en una primera charla que tuvimos. Yo le dije: es lógico que estés sintiendo esa tristeza, perdiste un poco de tu territorio, te sientes fuera de tu territorio, pero hay que reconquistar ese territorio, y el territorio no depende de lo geográfico, sino de lo que habita en tu interior, de qué es lo que estás manejando en tu interior y qué es lo que está haciendo que ese territorio se sienta ausente en un momento determinado, y por qué no entonces recuperar ese territorio en otra. Bien, Nati, eso está bien, se nutra y se note de otra manera completamente distinta. ¿Qué pasa? Ella entiende lo que está ocurriendo, y por esos días, para acabar de ajustar, le da COVID, ¿sí? Un COVID que ustedes saben, el COVID tiene una cierta preferencia por el pulmón, es decir, por las vías aéreas, y eso es como de nuevo rematar esa energía del pulmón. Así que esa energía del pulmón se agota tanto por su tristeza, porque deja de reconocer al territorio, como, ojo a esto, por el COVID, que también afecta a esos pulmones de manera significativa, y entonces dejan, insisto, de nutrir al riñón, se pierde el territorio. El consejo es que apenas ella entienda esto,
se idee, genere pensamientos provocativos para ver qué puede originarse en ella, de tal forma que pueda ver su nueva realidad con unos ojos completamente distintos. Y la pregunta se las hago yo a ustedes, por ejemplo, ¿qué le sugerirían ustedes a esa persona, a esa paciente que de un momento a otro se siente perdida en su territorio, que empieza a tener este tipo de alteraciones y por supuesto que la llevan a expresar su tristeza profunda y que más adelante esa tristeza profunda se revienta de una manera? Les voy a hacer una cosa, voy a tenerlo en cuenta mucho, Ángela Marín, esa sugerencia de volver a tocar los 5 elementos, porque sí, es un tema bastante importante y vale la pena. Eso es muy interesante, así que lo haremos. Pero sigamos acá. Entonces, ¿qué ocurre? Se pierde ese contacto. La sugerencia es, ¿qué le vamos a decir? Pero les decía que además de esto, esta mujer hace unas hemorroides, cosa que nunca se le había manifestado, y empieza a hacer unas hemorroides. Si alguien va empezando a pensar, las hemorroides dan en la zona terminal del colon, que es el recto, y recuerden, en la ley de los 5 elementos está esto: el pulmón es la pareja del colon, así como el corazón tiene como pareja el intestino delgado, así como el hígado a la vesícula biliar, así como el riñón a las suprarrenales y así como el vaso al páncreas. Entonces fíjense la hilación tan especial. Si yo pierdo el territorio por una tristeza profunda, pulmón, ese pulmón toca a su pareja, colon, y hace esas crisis hemorroidales. Pues bien, esto es muy interesante porque ella decide, insisto, empezar a hacerse pensamientos provocativos, y en uno de esos pensamientos provocativos ella dice: yo necesito encontrarme. Y miren lo curioso, se va y se hace un regalo y se va para Ciudad Perdida a encontrarse. Esto suena muy paradójico, pero es muy especial. Ella decía, después de llegar a su segunda cita, ella me dice, fue maravilloso, fue un encuentro conmigo misma, fue una cosa fenomenal. Yo volví a sentir que tenía un espacio, y fíjense que no dependía de aquello que ella había vendido aquí, sino donde su corazón se sintiera conectado con ella misma, y ahí es donde empieza a ocurrir la verdadera magia interior. Y después de esto, ella empieza a superar sus problemas, pero en palabras suyas, y lo voy a textualmente a leer, ella decía: encontré por fin planes para mejorar mi estadía allá en Estados Unidos. Es decir, ella se hace consciente de que su nueva realidad está allá, pero se tiene que hacer consciente de que ahora, a través de esos pensamientos provocativos, debe diseñar un plan distinto para vivir en su nueva morada, digámoslo así, y por eso es tan importante que pensemos en estas cosas. Yo les dejo esa inquietud porque a partir de pensamientos provocativos empezamos a percibir y a aquietarnos de una manera preciosa, y esto nos va a llevar a nosotros también a que cuando nos aquietemos, a que cuando entremos en ese silencio interior, precisamente ese ser maravilloso que es nuestro propio maestro interior, es esto de conectarnos con el silencio que habita en nosotros, y desde allí empezar a hacer esa percepción de una manera diferente, y por supuesto a aquietarnos y sobre todo a acallar un poco el ruido de las emociones. Eso implica entonces, ojo, enfocarse. ¿Y enfocarse qué es? Es generar indiferencia a lo que no sea esencial. ¿Realmente era esencial que estuviera viviendo aquí o allá? No. Realmente lo esencial es dónde estaba su corazón. Realmente lo esencial es dónde estaba su pasión, su fuerza interior. Finalmente ya logra organizar su empresa de una manera adecuada. Está teniendo, como les digo, ese nuevo movimiento interior que le lleva a diseñar nuevas estrategias. Y por supuesto está coloreando, está pintando de colores sus nuevas experiencias en ese que es ya su nuevo sitio de vivienda. Eso implica también que hay que contactar con experiencias propias, y por supuesto, cuando logremos evocar situaciones similares, podamos resignificar lo que estamos viviendo en un momento determinado.
Cuando le damos un significado distinto a las cosas, la magia de la alquimia empieza a ocurrir y cambiamos por completo nuestro comportamiento y empezamos a ponerle ojo a esto, no visión a nuestro corazón, sino corazón a nuestra visión. Empezamos a ver la vida de una manera completamente distinta y eso implica que hay que definir en los pensamientos provocativos el objeto de observación. Hay gente que se centra en cosas absolutamente inadecuadas. Es que yo nací estrellado, es que yo no sirvo para esto, es que mis capacidades no me dan, y ese es que, o pero, nos empieza a frenar. Lo vimos muy bellamente con Alejandro Schillaci la semana pasada, cuando hablábamos y él nos decía, hay que aprender a utilizar esa conexión, me gusta esto y aquello, no o aquello, y eso amplía completamente el panorama. Así que si empezamos en esos pensamientos provocativos a encontrar esas pequeñas y sutiles diferencias, vamos a darnos cuenta de que ocurren cosas preciosas. Un saludo muy especial para Comunión del Alma, que me parece especialísimo que estés aquí también, qué rico. Entonces, fíjense, hay diferencias entre esas cosas y lo mismo, ojo en el lenguaje, al artículo indefinido y al artículo definido. Como yo sé que muchos no se acuerdan del español por allá del bachillerato, un artículo indefinido es eso, algo que no define. Yo quiero un carro, y un carro puede ser cualquier carro, hasta el carro de paletas, ¿no? Pero yo quiero el carro, artículo definido, el carro que cumple con estas y estas características. Entonces ya al utilizar un artículo definido estamos generando una diferencia abismal en lo que vamos a lograr en un momento determinado. Entonces vale la pena, si nos estamos cuestionando frente a algo, si no puedo hacer esto, puntos suspensivos, entonces, ¿qué sigue? Si yo no puedo hacer esta labor que me encomendaron ahora, entonces, ¿qué debo hacer? Y eso hace parte de los pensamientos provocativos. En ese pensamiento provocativo yo ya estoy generando un interrogante y si planteamos interrogantes adecuados, los resultados van a ser completamente diferentes. Esto es muy, muy especial y esto es lo que estás diciendo allí, la indiferencia a lo no esencial. Es darnos cuenta de lo que no sea de que lo que no sea verdaderamente importante debemos dejarlo atrás. Y hay que, en esos pensamientos provocativos, definir con detalle lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero ser un pintor. Sí, pero pues un pintor puede ser de brocha gorda o un pintor puede ser alguien que lleve el arte que está incluido en su humanidad a tratar de plasmarlo en un lienzo y precisamente empezar a generar las verdaderas obras maestras que hacen que el pintor empiece a generar esos pensamientos provocativos que le permiten imaginar, construir la imagen de lo que quiere plasmar para que finalmente eso que quiere plasmar quede allí en el lienzo. Hay que preguntarse el cómo, y eso es uno de los pensamientos provocativos, cómo llegar allí, cómo puedo llegar a este punto. Y para eso tiene que haber un deseo ardiente, tiene que haber una pasión grandota para poder precisamente conectarnos con eso que nos quiere llevar a que, por supuesto, tengamos la dedicación y el tiempo suficientes como para precisamente avanzar en estos procesos. Ocurre que en ocasiones nos quedamos absorbiendo muchas informaciones que vimos anteriormente. Miren esto que es muy bonito. Un saludo para la gente de Gemamente, un abrazote gigante para esta pareja maravillosa que ya estuvo con nosotros y que hacen una labor extraordinariamente especial. Bueno, ¿será útil esto que yo estoy pensando para alguien o para algo? Siempre piensen que en su nuevo estilo de provocar pensamientos haya algo de bondad en lo que se están planteando. Porque muchas veces esto se va quedando y a veces nos quedamos allí también atrapados y no innovamos y por supuesto ahí está la diferencia grande entre innovar y crear. Innovar necesariamente implica darle un valor agregado a las cosas y esto debe llevar, por ejemplo, un buen grado de identidad, de honestidad, de transparencia, que a su vez nos permite expresarnos tal y como somos.
Miren, yo les cuento una segunda historia hoy porque esto, insisto, me parece que es lo más edificante de todas estas historias. Yo les reitero que estas historias siempre son autorizadas por nuestros pacientes para que otros que posiblemente estén viviendo esas mismas informaciones o esas mismas experiencias puedan sacar provecho de lo que estamos diciendo en una charla como estas, en una casi tertulia como estas. Yo es que me divierto mucho contando todo esto y como ya les he dicho, como soy tan chismoso, entonces aquí va ese segundo chisme. Este es un paciente de edad relativamente avanzada cronológicamente, pero un absoluto niño en la manera de ver las cosas y me encantó porque es alegre, es contento, a pesar de que su motivo de consulta es previamente una cirrosis hepática que luego se convierte en un cáncer del hígado, un hepatocarcinoma. Esto, por supuesto, desde el punto de vista convencional, lleva a que sea un poco complejo el panorama, como se lo pintan de hecho inicialmente, y obviamente esto lleva a que se empiecen a alterar muchas cosas en él. Como antecedentes importantes, él tuvo varias quiebras en su vida. Ojo, las quiebras, las pérdidas otra vez del territorio son muy importantes porque representan la energía de reserva, la energía ancestral, esa energía del riñón que recuerden ustedes, el riñón, el agua, nutre a la madera. Digamos que uno le echa agüita al arbolito y el elemento que caracteriza a la madera es el hígado. Ojo a esto porque es muy importante. El hepatocarcinoma, o sea, el cáncer del hígado, está ahí presente en este ser, pero además tiene como antecedente esas quiebras. Esas quiebras son como el golpe que sensibiliza a esto y después viene el hepatocarcinoma, o sea, el cáncer del hígado, y esto hace que él empiece, pues por supuesto, a buscar opciones, intentan tratarlo a través de una técnica que se llama de embolización. Infortunadamente no resulta ser lo que era y reaparece este tumor. Pero en el interrogatorio yo me gasto el tiempo, invierto el tiempo para explicarle a este paciente y eso además me encanta, que el paciente se involucre en su proceso. Ustedes no se imaginan la atención de este señor y sobre todo el interés por conocer qué está pasando. Para mí esos son los verdaderos seres conscientes, los que están tratando de ampliar el entendimiento y no solamente por qué a mí, sino para qué a mí y sobre todo qué debo aprender de esta lección. La enfermedad es una lección por aprender. Si aprendemos esa lección, pues la enfermedad se retira y no tiene nada más que hacer, va a enseñarle a otro, pero si no, tenemos que estar condenados a repetirla. Así que este hombre, cuando lo interrogamos y le hicimos recordar esto, le decíamos, ojo, porque el agua domina a la madera, nutre a la madera. Entonces le dijimos, esas quiebras son importantes, pero aquí hay otra cosa, no solamente es que haya un elemento que no nutre a la madera, sino que puede haber un elemento que domina a la madera. Y el elemento que domina la madera está representado por el metal, que otra vez es el pulmón. Ojo a esto. Entonces el hígado se afecta por dos cosas. Una, porque el riñón, el agua, no nutre a la madera. Y dos, porque el metal, el hacha, digámoslo así, domina a la madera. Y el hacha, el pulmón, son las tristezas. Cuando yo le pregunto, ¿tuviste alguna tristeza muy grande antes de comenzar este tumor que te dio? Me dice, pues no, doctor. Y de pronto su hija que lo está acompañando dice, no, doctor, sí. La verdad es que él perdió a un hermano que quería muchísimo. Y entonces este hombre se estremece en un momento determinado y me dice, sí. La verdad es que más que a mi hermano perdí a alguien que yo consideraba casi como mi hijo. Resulta que él era mayor que su hermano, por supuesto, pero además que lo había casi que criado y que lo tenía allí en sus entrañas como algo supremamente especial. Y esto es muy importante porque entonces el elemento madera, el hígado, se está afectando por los dos lados. Uno porque no se nutre y otro porque lo domina su elemento contrapuesto, que en este caso es el metal. Esto es muy interesante porque de esa manera lo que nosotros aprendemos a entender a través del lenguaje de la energética de los chinos es precisamente que todo sigue una secuencia tremendamente lógica. Es que a mí realmente no deja de impresionarme esta exactitud con la que los chinos hace más de 5.000 años, cuando no existía ningún instrumento, fueron capaces de determinar este tipo de cosas y yo creo que vale mucho la pena.
Yo les insisto mucho en que quienes quieran abordar un poco más el tema de los 5 elementos mientras lo tratamos de nuevo, que con gusto lo haremos de una manera diferente, se me está ocurriendo en este momento y créanme que lo vamos a hacer. Entonces, ahí están en el Instagram TV y en el canal de YouTube. Ustedes buscan las series Los 5 elementos Alejandro Posada y van a encontrar esa parte ahí, ¿no? Entonces, importantísimo que tengamos ahí ese pensamiento provocativo. Yo le digo a él y le lanzo un pensamiento provocativo. ¿Y qué tal si en adelante a tu hermano le hacemos un homenaje a la vida y no a la muerte? ¿Y qué tal si entiendes que tu hermano sigue en tu corazón y que nunca se fue ni nunca se irá, porque allí le tienes en un rincón especial de tu corazón y por supuesto de tu ser integral? ¿Y qué tal si cada que recuerdes a tu hermano como homenaje a la vida, lo recuerdas sonriente en un momento muy plácido que ustedes hayan vivido? ¿Y qué tal si a través de esto, y ese ¿y qué tal? Preguntas abiertas, lleva a que el otro empiece casi que a excitarse de alguna manera, y ustedes no se imaginan los ojos de sorpresa de este señor. A mí me encantó, además un señor absolutamente encantador, de verdad que me pareció fascinante, fascinante, eso fue muy bonito y vale la pena que lo tengamos en cuenta. Entonces, fíjense hasta dónde nos puede llegar un pensamiento provocativo. Un pensamiento provocativo, hoy justamente recibí un mensaje precioso de su hija, y esa hija, además con un lenguaje extraordinario, yo admiro mucho a la gente que trata bien el lenguaje. Entonces me decía, usted no se imagina todo lo que se movió en mi padre a través de esto, pero además se volvió a conectar con la vida, a ese deseo de continuar el proceso, porque entiende que hay un curso, hay un cauce conflictual que lo está llevando a eso. Ralph Waldo Emerson decía, el hombre es lo que piensa, y si pensamos de manera adecuada vamos a generar cosas claras, vamos a definir el detalle, vamos a empezar a encontrar que mientras más detalle le pongamos al escenario que estamos queriendo construir, más posible es que precisamente ese escenario se vuelque hacia nosotros y nos muestre otra realidad completamente distinta. Hay que construir imágenes porque el subconsciente se alimenta de esas imágenes y eso parte de los pensamientos provocativos, y a su vez esos pensamientos provocativos pueden generar nuevas imágenes. Es decir, es un camino de doble vía que hace que esas imágenes generen emociones. Recuerden, la emoción es energía en movimiento, y esa energía en movimiento puede modificar por completo nuestra fisiología, inclusive nuestra patología. Que cada imagen ojalá tenga mucho de visual, de auditiva y de kinestésica. Hay pacientes que necesitan muchísimo lo visual, otros que necesitan más lo auditivo y otros que necesitan tocar y palpar y sentir. Entonces, de acuerdo con eso, tenemos que comunicarnos con el otro. Si el otro es muy visual y yo le quiero vender un carro, yo le digo, mire este carro tan especial, mire el tablero como es de bonito, observe tal cosa. Si al otro que es muy, en cambio, kinestésico, yo le digo, siéntalo, exprese esa sensación táctil, y por supuesto se va a comunicar con eso. Y si es muy auditivo, yo le muestro el equipo de sonido del carro y por supuesto que seguramente van a cambiar mucho los resultados. Repetirse lo pensado y visualizarlo es una característica fundamental. Quien está haciendo ese tipo de movimientos va generando, como les digo, una fisiología, es decir, un comportamiento funcional del cuerpo muy adecuado que se acerca a lo ideal. Eso es absolutamente fundamental. Ay, gracias Olga Montoya. Aquí les estás colocando el link de nuestra charla que hicimos sobre los 5 elementos, de nuestras charlas, porque son 5 charlas que hicimos, una sobre cada uno de los elementos. Y Rico, gracias por tu colaboración allí, Olguita, muy querida, un abrazo para ti gigante. Bueno, el ego se convierte en un saboteador. Es la mente racional, es la mente que te está diciendo, no, eso no se puede de ninguna manera, ¿qué tal, por Dios, esto que? No, de ninguna forma. Miren esto, llega un paciente, y este es un paciente que viene a quejarse precisamente porque ahora está presentando lo que se llama una enfermedad de Crohn. Una enfermedad de Crohn es una alteración, en este caso le afecta el colon, toca severamente su colon y empieza a tratar o a tener síntomas de diarrea, digamos que intolerancia a muchos alimentos,
Y obviamente desde nuestra medicina convencional, no estoy hablando mal de la medicina convencional, por supuesto que hay muchas medicinas que necesitamos y que necesitamos rescatar al paciente de su agudo, y cuando tenemos que mandar un antibiótico o un medicamento no lo pensamos dos veces. Por eso estas son medicinas complementarias, no contrarias ni alternativas como alguien las quiere llamar, ¿no? Somos complementarios en ese sentido. Pues bien, este hombre empieza con esa enfermedad de Crohn, que es una afección importante del colon. Pero en el interrogatorio me doy cuenta de que él también, además, hace un buen tiempo tiene una patología que le ha preocupado. Ahora digamos que la controla y la maneja de otra manera, pero es un vitiligo. El vitiligo aparentemente tiene muchos orígenes, pero finalmente termina siendo una enfermedad autoinmune que afecta a la piel y que decolora la piel, algunas zonas específicamente, y este hombre empieza a tener este tipo de alteraciones. Yo creo que ya muchos de ustedes, cuando identifican esto que les estoy diciendo, se conectan con que el pulmón es el maestro de la piel, y ya les dije, es la pareja del colon. O sea que no es extraño que aquello de la piel esté en relación con lo del colon de hoy. Y uno dice, pero Dios mío, ¿cuánto hace que te empezó el vitiligo? No, doctor, hace unos 12, 15 años. Y dije, ¿qué pasó hace 12 o 15 años que esto te produjo semejante cosa? Hombre, doctor, yo no sé si esto sea importante, pero pues tal vez estuvo relacionado con una ruptura emocional que tuve, y por supuesto que la ruptura emocional toca el cuarto centro, es el vínculo, son las relaciones, y el cuarto centro es el timo, que es donde está esa glandulita de defensa, es decir, la que maneja gran parte del sistema inmunológico, y por supuesto una ruptura emocional puede llevar a que precisamente el sistema inmunológico no se reconozca o no reconozca el ser que habita en él, y empieza a atacarlo y empieza a producir una enfermedad como el vitiligo. Y de alguna manera la enfermedad de Crohn también, que es una afección del colon muy severa, puede estar en relación precisamente con ese sistema autoinmune. Es decir, que ese proceso autoinmune nos hace pensar que posiblemente en aquella ruptura emocional que dio origen al vitiligo, algo similar se esté reproduciendo ahora en su vida actual, que le lleva a ser la enfermedad de Crohn o otra enfermedad autoinmune en relación con esto que está viviendo. Pues bien, al preguntarle cómo está su parte relacional hoy, dice: sí, la verdad es que estoy un poquito triste, estoy un poquito angustiado, porque pues mi relación de pareja está un poco deteriorada. La verdad es que después de que nació nuestro hijo, las cosas se enfriaron un poco, cosa que ocurre con mucha frecuencia en muchos matrimonios, porque como decía alguna paciente amiga mía, escritora, ella decía, los hijos son lo más bello del mundo entero, pero, son unos intrusos en la relación de pareja, ¿sí? Esto es bien interesante y vale la pena pensar en que todas estas cosas están relacionadas. Pues bien, pensamientos provocativos entonces para este hombre. ¿Y qué tal si intentamos solucionar ese problema relacional que tienes con tu esposa? ¿Qué tal si empezamos a ver ese chinche, ese niño, como el motorcito que dinamice la relación y no como un obstáculo a la relación? ¿Y qué tal si a partir de esto empezamos a darnos cuenta de que cada uno en su interior tiene unas vivencias maravillosas que puede compartir consigo mismo y conectarse con la esencia de lo que somos? ¿Y qué tal si entendemos que este cauce conflictual lo único que nos está diciendo es, mire, esto está ocurriendo y prevengamos aquello también? Porque en este caso, si se alteró esa energía del pulmón y del intestino grueso, que es la del metal, alguien nutre ese pulmón, y ese que nutre al pulmón, al metal, es la tierra contiene al metal y la tierra está representada por el páncreas. Así que lo primero que le tenemos que decir a alguien que tenga una enfermedad de Crohn, deje los dulces refinados, porque los dulces refinados ponen a trabajar muchísimo el páncreas, y si se activa mucho el páncreas, pues no tiene cómo nutrir al pulmón. O sea, dejamos descansar un poquito al páncreas, le quitamos esos dulces refinados para además empezar a generar una reconstrucción de la flora bacteriana normal. Recuerden que en el colon está el 75% del sistema inmunológico, pero también que esa parte depende en gran medida de cómo está la flora bacteriana que habite ese colon. Yo sé que hoy tenemos una cantidad de información, a mí me parece fascinante, realmente. Así que empecémonos a cuestionar cómo podemos manejar esos pensamientos provocativos. Los Isayas tienen una técnica muy interesante
que también se utiliza mucho en la curación cuántica, que dice yo, coma, esa coma es muy importante porque está uniendo lo que sigue, y repito mi nombre mentalmente o verbalmente, ojalá lo hicieran verbalmente, yo, Alejandro, y si le quiero poner Alejandro Posada Beut, aunque yo sé que estoy hablando conmigo mismo, pero no importa, es para diferenciarme y ser mucho más exactos. Yo, Alejandro Posada Beut, quiero o me proyecto, y ahí viene el predicado, aquello que yo quiero, aquello que yo deseo, aquello que necesito fervientemente o a lo que de alguna forma me va a ayudar a resolver mi vida. Cuando yo estoy generando esos pensamientos provocativos de manera afirmativa y los repito, recuerden que en PNL es muy importante esto de los 21 días porque es cuando se calcula que el circuito neuronal se construyó de repetir una información y eso hace que entonces ya el cerebro dé una instrucción de manera automática para que el resto del cuerpo funcione de una manera adecuada. Con un pensamiento negativo, ojo, porque cada pensamiento negativo va generando también alrededor otros más. Es que yo soy muy de malas porque además es que esta otra persona que me pusieron al lado a trabajar es infame y me recuerda a mi papá que era muy autoritario y seguramente que... Y ahí seguimos haciendo enlaces de cosas absolutamente negativos. No me hagan reír. Entonces esto lleva a que se cambien por completo las cosas. Ojo a esto. Los peros no son otra cosa que las incapacidades para construir las escenas que requiere el subconsciente. Ojo a esto. Repito esa frase porque además yo no sé por qué se me ocurrió alguna vez, pero los peros son las incapacidades para reconstruir las escenas que requiere el subconsciente para llevar a cabo las principales necesidades o por lo menos para mejorar por completo el entorno. El niño se lo cree, el niño no tiene ningún obstáculo y por eso el niño es el que más cercano está a aquello que está edificando. Yo recuerdo alguna vez con el hijo de un mayordomo que teníamos en nuestra finca, era un niño especialísimo, porque además tenía unas historias y yo le hacía magia para entregarle un regalito y tú tienes que decir las palabras mágicas, aresca, pisca, guarindaquinay, no sé qué, que aparezca un carro. Él era feliz jugando con esas cosas, pero alguna vez cuando estábamos hablando del niño Dios y que ya iba a llegar, le dije, seguro va a entrar a tu casa, y entonces pone una carita así. Pero es que el Papá Noel y el Niño Dios no tienen chimenea en la casa. Pues seguramente se van a entrar por una ventana y de pronto se asoma y dice, sí, ya lo acabo de ver, estaba en calzoncillos y se estaba entrando en ese momento. Miren que el niño no tiene ningún tipo de limitantes para crear esos pensamientos provocativos y por supuesto para empezar a darse cuenta que allí están ocurriendo los verdaderos milagros, ¿sí? De esa manera entonces se van cambiando lo que se llaman las circunvoluciones en el cerebro. Y ojo, si lo plasmamos siquiera durante 21 días, ese pensamiento provocativo puede cambiar inclusive la forma anatómica de nuestro cerebro. Esto parece fantasía, pero es absolutamente real. Hasta allá puede llegar. Sí, díganle ustedes a un niño, nos vamos en 3 días para la finca. Dios mío, ustedes no se imaginan lo que le han dicho a ese niño, porque obviamente a los 5 minutos está empacando para irse ya para la finca. Él no tiene una noción del tiempo, nada, él vive en un eterno presente y por supuesto inclusive le dice al papá o a la mamá, me voy a acostar más temprano para que amanezca más rápido y estemos más cerquita de irnos, y esto cambia por completo. Recuerden eso, recuperen la mente y el alma del niño y cuando verbalicen digan su nombre. Yo, Alejandro, por ejemplo, yo estoy anhelando irme a las Bahamas. Yo, Alejandro, estoy en las Bahamas y siento ya las olas del mar y siento esa brisa que toca mi cuerpo, miren, información táctil y veo ese paisaje tan hermoso, información visual y escucho las olas golpeando contra la playa y fíjense cómo estamos alimentando tremendamente toda esta información. Nutramos todo esto. Escuchar esa propia nota es muy importante y eso nos lleva a que siempre vayamos a tener pensamientos positivos. Bueno, yo me iba entusiasmando aquí, se me pasó el tiempo, me acabo de dar cuenta que ya estamos, digamos que sobre el tiempo y por eso yo les voy a proponer que cada uno haga su meditación en casa y apenas cerremos este live, empiecen a generar pensamientos provocativos para que realmente modifiquemos nuestras vidas y a lo mejor modifiquemos las vidas de muchos otros que están ahí cercanos a nosotros.
Así que el reto es eso, pensamientos provocativos. Recuerden, esto queda en el Instagram TV. Gracias a Stephanie Obando que siempre nos ayuda. Gracias a Alejo, dice por aquí, yo Alejandro soy ya criptomillonario. Bueno, qué maravilla, excelente. Eso es otra manera. Y esos corazones de Natu me encantan porque es que me parece fascinante que nos comuniquemos de corazón a corazón. Una feliz noche para todos ustedes. Recordemos, ojalá compartamos este tipo de charlas porque yo creo que hay muchos que están requiriendo escuchar historias como estas para darse cuenta que no están solos, que su drama no es distinto a los de muchos que hay en la humanidad y que tienen, por supuesto, otra manera completamente diferente de ver las cosas. Los invito a eso, seamos generosos al compartir esta información y sigamos creciendo porque vamos creciendo entre todos. Chao, chao, feliz noche para todos.